¿Todo bien? Sí, sí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. So, guys, we're going to be doing a little bit of translation here, Spanish, English, and the whole nine. So my first question to him is, why boxing? Subreil, ¿y por qué boxeo? Pues mira, wow, diablo. Es que en verdad a mí, ¿sabes? Yo siempre de chamaquito he peleado y me vio, ¿verdad? Ratón, José Santiago, y me ve pelear, perdón, No, no, no. Sigue, sigue. me vio peleando con mi hermano y me lleva, ¿verdad? Nos separa y me lleva donde mi mamá. Me pregunta, ¿dónde tú vives? Y llega conmigo a la casa y le dice a mi mamá que si no le molestaba que yo fuera para el gimnasio. Que sabe que me vio y que tengo madera. Que así es que se hacen y para aquí para allá. Y después de verdad como 1 o 2 meses mi mamá accedió, pero no sabía que ya yo llevaba, ¿verdad?, tiempo escapándome. Y, y así, ¿verdad? Incursioné al boxeo. Okay. Now we have the Phantom here with the translation. Phantom, can you drop the message for everybody? Bueno, él dice, primeramente te quiero saludar y saludar toda la audiencia boricua y americana. Vamos a presentar Subreil, el orgullo de Mantenillo, Fajardo, Puerto Rico. Y primeramente él dice que cuando chamaquito le gustaba pelear. En inglés, en inglés. He says he used to like to fight in the street. And somebody seen him, in the street and said, I think we need to take you to the gym or something because, you'll probably make out pretty good in the gym, as a fighter and as a boxer. That's where we at with it. Okay. So, dime, Subreil, ¿tú estás contento para pelear para el IBF World Title, el Lineage World Title? Pues mira, claro, ¿sabes? Es un sueño, cualquier boxeador añora pelear por un título mundial, ¿no? Y ya yo había ganado la posición una vez, pues luego perdí, ¿no? Y me tomó 3 peleas perdón, 2 peleas para volver otra vez al lugar. Y luego de 3 peleas se me da la oportunidad, teniendo un año inactivo. Okay. Phantom. Sí, claro que él está preparado para pelear con cualquiera que se Inglés, meta. papi, en inglés. He's ready to fight with whoever is in the 140-pound weight division. That includes Regis Prograis, any one of the top dogs. He's ready for whoever. He's been in the game. He's been in camp long, and his camps are serious. He's ready to take no shorts with nobody. Y Subreil, es que tú entiendes el inglés, ¿verdad? No. No, okay. So, ask him, what would you feel like a fight with Regis Prograis next? Subreil, pregunta para ti. Después de esta pelea, si Dios quiere te salga bien y salga victorioso, que una peleita con Regis Prograis, ¿cómo te gustaría ese encuentro? No, sería lo ideal. Creo que mi equipo de trabajo está al tanto. So, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Lo primero que es esta pelea en 2 semanas, ¿verdad? Salimos de Jeremías Ponce, que es nuestro próximo reto. Y luego de esa pelea, pues ahí sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar. Okay. Y también I'm gonna ask Subreil if he would like to fight Barboza, Arnold Barboza. ¿Y qué tú crees un pelea con Arnold Barboza? Es bueno. Entiendo yo, sería buena pelea para él. ¿Sabe? Yo sería buen oponente para él. Okay. My next question is I want to ask him, how did it feel to revenge
his last fight with his only loss that he had. Phantom. Yeah, he says that after this fight, and if, God willing, everything turns out right, because he knows he has an opponent in front of him. We're not underestimating no opponents. Our focus is on Jeremias Ponce first. And then whatever opponent is available and whoever is willing to sign the contract, we are always, all you got to do is call us when we're ready. Okay. My next question will be, is he ready to become the next Puerto Rican male superstar? Phantom. ¿Tú estás preparado para ser la próxima estrella de la Isla del Encanto, Puerto Rico? Te voy a ser honesto, a mí no me interesa, ¿verdad?, ser la próxima estrella. Creo que mi trabajo, pelea por pelea, ¿verdad?, va poniendo claro las cosas, ¿sabes? No tengo ese afán de querer ser la próxima estrella, no me considero. Yo lo que te puedo decir es que cuando yo vaya para el ring, tienen que hablar de mí. And in English. So he said, he really don't see himself, he don't want to go and put that moniker on him like the next great superstar. Bet he guarantees something, that when he steps in that ring with whoever in the 140-pound weight division, they're going to talk about Subreil, el orgullo de Montenegro, Puerto Rico. Best believe that. Now, his next opponent, Ponce, he's 30-0. Does he believe this is his hardest task today? Phantom. Subreil, Dime. lo que tú has visto de Jeremías Ponce, ¿tú crees que él va a ser el oponente más difícil para ti? No, hasta el momento la pelea más importante ha sido la revancha. Okay. So he says that, this isn't his hardest task. He believes that his hardest task was his rematch. My next question, Phantom, is if it wasn't boxing, what would it be? Si tú no estuvieras en el boxeo, ¿qué otra cuestión o cosa te gustaría hacer o estuviera haciendo? Otro, o laboral en algo diferente, como qué te gustaría hacer o si no estuviera boxeando. Realmente desconozco qué estuviera haciendo, de verdad. Si te digo algo, te miento. Okay. Now, Subreil, guys, he's Puerto Rican, but he lives in Mexico. And my next question to him will be, he trains in Mexico. He trains in Mexico. Why does he train in Mexico, out of all places? Eso es decisión de mi promotor, Juan Iván Orengo. So he said it was the decision on his promoter. ¿Y tú sabes por qué? Pues eso, soy un poquito irresponsable. Okay. Soy una persona irresponsable y aquí, ¿verdad? No tengo, aquí solamente hay entrenamiento. Estoy en la altura, 9,000 pies de altura. Y créeme, aquí no hay mucho por hacer. ¿Y qué tú estás haciendo diferente entrenando ahora para esta pelea? Pues mira, la diferencia viene siendo el cuido. El cuido. Definitivamente el cuido. The translation, panel? Yeah, he says, what he would be doing. First of all, I'm going to start from where he said if he was in boxing, he don't know what he would be doing, because that's he loves boxing. He loves contact. He loves fighting, right? So the reason why he's in Mexico training is because, there's a lot of,
Puerto Rico is easy to get around. He knows his terrain, as we say. So he won't get in he won't get distracted, and he might get distracted easy. The discipline is over there. He knows he has to be disciplined in Puerto Rico. There's nothing to do where he's at. He's in high altitude, and there's really not much to do there, so his mind won't go astray. Okay. A win February 25th, what would it do for your career? What would it feel to you, Phantom? Papi, una victoria el 25 de febrero. ¿Cómo te sentirías tú cargando esa corona y con esa victoria y sabiendo que cuando tú vayas para Puerto Rico te van a recibir con una cosa bien especial? ¿Qué tú crees si tú llegas a ganar y Dios quiera que la victoria te llegue? Pues mira, estaría en el libro, ¿verdad? de la historia de Puerto Rico. Creo que eso es una meta, un sueño. Y mi familia, cuando vean que lo logré, van a entender, ¿verdad? El sacrificio de tantos años. Van a verlo en un día, van a ver que se logró, que valió la pena. Phantom. Yeah, he says, God willing, because everything is with God first. And if he gets to be the new lineal IBF champion and, he goes back to Puerto Rico, he'll be in the Puerto Rican history books. And another champion for the island of Puerto Rico, which is a small island. We got to understand this, ladies and gentlemen. This is a small island, 100 by 35, right? 100 miles by 35 wide. So it's a very small island, but what comes out of Puerto Rico is cream when you get the cream. So what I'm saying is that he says, my family and everybody that surrounded me and looks at me with that eye knows that I put in the heart, the blood, sweat, and tears that it takes to be a champion. And they'll understand why I work so hard and I'm away from my family. And when they get to see what the hardware, when I come back home, God willing, they will understand. Regis Prograis has his eyes on being the IBF champion as well. What would a fight with him look like? Would it go 12 rounds? How do you see the fight going? Phantom. Subreil. Te escucho. Una peleita contra Regis Prograis para el título IBF que va en el futuro del 25, que ya mismo está por ahí. Y si llega a lograrlo, que Dios quiera, que Regis Prograis tiene el ojo pendiente a ese título. Y otra cosita es que ¿qué tú crees si a dónde va la distancia o se puede ir un choque entre los dos a toma y dame y alguien se puede ir por la vía? ¿Cómo tú ves esa pelea? Action. Es que en verdad no quiero escucharme, ¿verdad? Presumido, ni mucho menos. Desde mi punto de vista, claro está. Yo lo veo en el hospital. Shit. A fuego, papi. Yeah. Whoa. Phantom. Translation, please. Yo, I'm gonna keep it. I'm gonna go right to the point. He says he's eyeing the IBF, and in that fight there won't be no distance. He's going to the hospital. That's what his eyes see. Wow. Hello. So my next question is, you have a 93% KO ratio. Is there a certain demeanor you have in the ring that you finished all your fights by KO? Phantom. Subreil, tú tienes un 93% de knockout, porcentaje.
cuando tú te subes al cuadrilátero, como se dice, ¿cuáles son, cómo cambia tu forma de pensar y tu mentalidad en el ring? ¿Me puedes repetir la pregunta, mala mía? Usted puede. Repeat that to me again so I can. Okay. He wants you to repeat the question. No, again. yeah, I heard him. You couldn't repeat it, but anyway, 93% KO ratio. What is your demeanor in the ring? Why hasn't that, you never wanted to go the distance? I mean, like, the demeanor. Pues mira, yo te voy a ser honesto. No, entendí. Uno trabaja en el gimnasio para 12 asaltos. Obviamente, ¿verdad? Según va pasando los asaltos, pues uno va calentándose. No es que yo tenga en la mente lo voy a noquear, ¿sabes? Sino que es mi tren de pelea. Ya cuando, ¿verdad? Van pasando los asaltos, pues se ve el efecto de la condición física mía y de la acumulación de golpes. Phantom. Yes, he says, I go in the ring, we train for 12 rounds. If it goes the distance, it goes the distance. They don't pay overtime, though. Mm-hmm. Mm-hmm. And my mentality is that, I want to prove and show that my condition is second to none. And as the rounds go, I get stronger and more. The punches are coming in punishing fashion. So that's why I have a 93% ratio, 93 knockout percent ratio, because I tried to end it. Mm-hmm. Now, who's his favorite boxer that he likes to idolize in the ring? It could be, a Puerto Rican boxer or just his favorite boxer in general. Subreil, de los boxeadores, maybe presente o del pasado, no vamos a hacer de pasado hasta el presente, que tú puedas analizar, que te gusta ver o maybe que te llama la atención, o que tú puedas ver algo que tú puedas incorporar en tu estilo de boxeo o estilo de pelea. Yo compararme con alguien o mi boxeador favorito. ¿Quién es ese? Por eso, yo comparándome con alguien o yo teniendo un boxeador favorito. Los dos. Es que así de compararme, ¿verdad? No te puedo decir un nombre. No sé, Juan Antonio Margarito. Y boxeador favorito a nivel mundial, Manny Pacquiao. Y de Puerto Rico, Felicito Trinidad. Vaya. So he says that he emulates his style like Margarito. One of his favorite fighters is Manny Pacquiao. And in the island, it's, Tito Trinidad for the Puerto Rican fighters. My next question, what was your amateur record look like? Phantom. Pues yo tuve hecho como mucho 100 peleas. Tuve no 20, te oí bien, es que no 100, bien, sí. y por eso estoy yo medio como que no te oigo bien. Como okay. Mucho 100 peleas. 100, y okay. 20 derrotas. Y Okay. Como 25, 27 knockouts. Okay. So he said he had 100 fights. He lost 20 times and won 25 by knockout. Okay. My next question is, why did you start boxing? I think you asked that one, but I'm going to go and go at it again. So empezaste boxeando porque tú estabas en la calle bregando y eras callejero boxeando, ¿verdad? Peleando en la calle mucho, por eso te metiste al boxeo. No, ¿sabes? Fue en verdad gracias a José Santiago, ¿sabes? Él llegó al barrio donde yo soy, estaba haciendo una diligencia y me vio en ese momento peleando con mi hermano. ¿Sabes? No estaba en mi mente yo ser boxeador, ¿me entiendes? Sino que él
Nos separó y me dice, ¿sabe? Se presenta, me dice que es entrenador y de dónde yo vivo. Y me lleva a donde mi mamá y ahí saca permiso. Vaya. Okay. Nah, you know, he's saying, not that, you know, he's always fighting, but it's like the guy, I guess the guy came and seen him fighting. He came, you know, he was shopping in his neighborhood, in his town, and he just happened to see the kid doing his thing in the street. And he said, man, I think we should take you, you know, to the gym and work you out and see where it goes. Because, you know, it looks like you got some kind of potential there, son. Right. So, my next question was, what is his goals, you know, in boxing, you know, besides, you know, capturing this IBF title? Okay. Subreil, las metas tuyas de, you know, en el boxeo, ¿cuáles son después de capturar, si Dios quiere, con Dios por delante y siempre primero, que nosotros apreciamos al todo creador primero, que tú ganes este título de IBF? ¿Qué otras metas tiene en el boxeo? Pues mira, saliendo, ¿verdad? Con las manos en alto, poniendo a Dios por delante y el trabajo duro que se ha hecho, me gustaría unificar con Prograis o con cualquiera de los campeones. Sería una meta para mí. Y buscar, ¿verdad? Lo mejor de la división. Hacer, no sé, 5 peleas máximo y ver después cuál sería el destino. So he wants to unify, and then he would like to capture another title in another division. Is that the 47 division? No. Listen, check it out. Let me. He says he would like to unify with Regis Prograis, and if it's possible, be undisputed at 140. That's what he's looking at right now. He's eyeing everybody. If he gets this belt, he's eyeing everybody at 140 with a belt. Or 2 belts. Okay. Now, if you had to send a message to the 140 division and Regis Prograis specifically, what would that be, Phantom? Si tú tienes un mensaje para toda la liga de 140, la división 140 es la liga que tú juegas, que está concentrado hoy en día. ¿Cuál es el mensaje que tú le mandas a todo el oponente tuyo o que va en la liga tuya? En la 140, ¿cuál es el mensaje que tú le quieres dirigir a ellos? Pues mira, creo que, ¿verdad? Mis actuaciones son mis mensajes. Ya después de mi derrota, creo que ellos han visto las 3 peleas, ¿verdad? Que he tenido la oportunidad de hacer, lo que ha pasado. Creo que eso sería más que un mensaje. Vaya. He says, you know, he really is not a talker like that, and I understand he's been in camp like 10 plus months, and he might be a little bit edgy and looking, you know, because his fight got postponed, but he says that my actions will speak louder than my words. That's what he says. Now, making the weight class, he's 5'9". Does he see himself moving up to 47 at all? After, you know, he accomplishes what he has to do at 40. Okay. Subreil, con la meta que tiene enfrente y si, you know, con Dios por delante siempre primero, y si llega a la meta esa, como hacer el peso de 140, maybe te pueda costar un poquito de eso, de esto. ¿Tú tienes algún pensar encima de subir a la 147? Pues mira, es que realmente todo depende de cómo me vaya. ¿Sabe? Lo que yo logre en la 140. ¿Sabe? Hasta el momento, gracias a Dios, he hecho el peso normal, bien. No tengo, ¿verdad?, preocupaciones. Dependiendo de lo que haga en la 140, ahí uno piensa, ¿verdad?, en el futuro.
Okay. So he says, God willing, first, however my career goes and you know, how I make out in the 140-pound division, and if, you know, I get to unify and everything else, and I'm not overlooking Jeremias Ponce, but once that business is taken care of and I unify and so on and so forth, there's a possibility I can move up. But first, there's business to take care of at 140 pounds. What does he think about Teofimo as a fighter and possibly, you know, sharing the ring with him? Subreil, ¿cómo tú ves a Teofimo López y maybe una peleita en el futuro contra él? No, yo me he visto ya, ¿sabes? Esas son las peleas que uno quiere. Pero primero lo primero, ¿sabes? Sea él, sea Ramírez, sea el que acabas de mencionar ahorita, Barbosa, sea cualquier 140, ¿me entiendes? De la élite que esté disponible, ¿no? Para mí sería genial exponer mi centro siendo yo campeón, claro está. Fan. Yeah, he says, man, of course, you know, I would welcome any of those challenges at 140. And, you know, first of all, once again, like he says, first of all, we got business with Jeremias Ponce. And then after we get through that business, I would like, you know, it doesn't matter who it is, but I want the elite. I want the top dogs in the 140. Now, speaking upon sparring, you know, some of the guys that he shared the ring with, has he actually, you know, been in the ring with, you know, some elite sparring partners? And if he has, you know, tell me those big names, what will they be? Son los guanteos tuyos, Subreil. ¿Cuáles son los ¿tiene sparring de nombre o cuáles tipos tú tienes que son de ¿cómo es? De calidad que tú puedas nombrar? You know, todos son de calidad, pero digo yo con un nombre que Nombre grande. Nombre grande. Pues nombre grande así, ¿verdad? Que conocido quizás no, pero son más peligrosos que todos ellos, porque tienen hambre. Okay. Well, I understand that one. You know, he said that not known big names, but, you know, some real killers in there because they come hungry. There you go. Okay. You know, el body gringo, yo soy que yo sabe un poquito. Gringo, te vamos a ayudar ya mismo, papi, estamos en esa. Lo sabe. Y what would a win, you know, how would Puerto Rico act if, you know, you came home with the IBF? Subreil, si Dios quiere y te gana el título del IBF, cuando ese avión toque la isla del encanto, ¿cómo tú crees o esperes que la isla te espere con las manos en alta? ¿Cómo tú ves ese encuentro otra vez con tu tierra, con la tierra de Puerto Rico? No, es que en verdad en Puerto Rico el boxeo ha muerto, ¿sabes? Ya no apoyan como antes. Y si uno no está invisto, ellos no apoyan. So, que eso no me preocupa. O sea, que me vayan a recibir. Creo que yo con lograr el objetivo estoy más que satisfecho. So he says, you know, I mean, you know, everybody is not Tito Trinidad and they're going to have caravans waiting. You understand what I'm saying? Tito was a special fighter, right? Right. But he says, you know, I mean, they don't really do that much anymore. They don't wait and loads of people waiting for their fighters anymore like they used to once upon a time. So, but if it does happen, great, and I'll definitely I'll be appreciative of it. But it's not, it's still bringing home the mission that I went to get, the mission that I was going to complete. I brought it home, and that's the IBF.
at this moment. Okay. Now, what would you have to say? You know, did you get to see Amanda Serrano's last fight for Undisputed, and what does it mean for Puerto Rico? You know, to have the first woman Undisputed champion, first woman 7 division champion. Semana pasada que pasaron, tuviste la pelea de Amanda Serrano para el Undisputed, y cómo tuviste esa pelea y qué tú crees de ella. No, Amanda es la cara del boxeo boricua. Creo que ella es el mayor ejemplo. Ella fue, ¿verdad?, indiscutida. Y no sé, ¿verdad?, si la recibieron. Creo que hoy le iban a hacer. Y de ahí se dejan llevar. Ella es la cara del boxeo, tanto femenino como masculino. ¿Sabe? Masculino, obviamente, tenemos a Bomba González, pero creo que, ¿verdad?, Amanda definitivamente es lo mejor. Y un logro, una pelea de fuerte, pero fue un logro para ella y para todo Puerto Rico. La primera indiscutida en la historia del boxeo boricua. Okay. Fan. Yeah, he says, you know, Amanda Serrano is the GOAT. You know what I mean? She really is the Puerto Rican GOAT as we speak, because she's the face of Puerto Rican boxing. We have the current, there's only one male champion in Puerto Rico right now. His name is Bomba Gonzalez. Mm-hmm. And he really doesn't get that recognition as he should for being a champion like that from Puerto Rico. I mean, you know, Bomba goes to different countries to the fight and defend his title. But Amanda Serrano is the face of Puerto Rican boxing, male or female. Fair enough. Fair enough. Last minute shout outs, last minute, last minute blessings, for people that, are trying to get into boxing in Puerto Rico, that, are amateurs that want to become pros. Lo último es esto, Subreil. Bendiciones para los prospectos que vengan de Puerto Rico ahora que estén subiendo. ¿A quién tú le quieres dar tus bendiciones para que progresen, o fanáticos o gente en tu esquina que estaba ahí contigo de los principios y así, cosas así? ¿Qué tú dirías en tu mente? No, o sea, que aquí, ¿cómo así? Aquí yo veo por mí que todos lo logren, ¿sabes? Que todos, ¿verdad?, llegaran a donde quisieran llegar y que sean campeones, pero todos sabemos, ¿verdad?, que no todos pueden hacerlo. Mis mayores vibras, ¿verdad?, que trabajen duro y obviamente que tengan un buen equipo. ¿Sabes? Yo le doy gracias a Dios que yo pertenezco ahora mismo a la mejor compañía de Puerto Rico, Fresh Production, y creo que, ¿verdad?, los resultados, ¿verdad?, avalan lo que yo digo. Fan. Yeah, man, he says that, I would wish every prospect that comes out of Puerto Rico could make some, in the big leagues, you know what I mean? Unfortunately, it doesn't play out like that. But, there's talent there. It's just that sometimes it's you deviate from, that's why, you deviate from where your concentration in the boxing game, because Puerto Rico can be kind of rough to live around because there's a lot of ambiance going on. So he's glad he's where he's at, and he's isolated, per se. Mm-hmm. And that's what makes him who he is at the moment. And that isolation, there's nobody better being isolated than Marvin Hagler. He was the key isolator. So, and everybody knows who Marvin Hagler was. So he goes to the mountains at the highest peaks to train. And so when he comes back, he ain't coming to play.
That's the name of the game. It's either you or me at the end of the day. Mm-hmm. What do you think about other boxers such as Xander Zayas, and Edgar Berlanga? ¿Qué tú opinas de Xander Zayas, que está subiendo y es un prospecto de los mejores que ha salido de la isla, y Edgar Berlanga? Creo que antes de mencionarlos a ellos hay que mencionar a Oscar Collazo. Háblame de Oscar Collazo y él va por título con 3, 4 peleas. Okay. O sea, a eso yo le llamo prospecto. So he said before we mention, Xander Zayas and Edgar Berlanga, we gotta, send our props to Oscar Collazo. Oscar Collazo. Yeah. Que él pelea en las 108 libras, ¿no es? O las 105 o 6, algo así. En las 5, creo. Él pelea en las 105 libras. He fights Oscar Collazo, for everybody who don't know, fights at 105 pounds to 6 pounds. And he only has 4 or 5 fights, something like that. And he's campaigning already for a title at that weight division. Perdón. Okay. Y tenemos otro gallo también, que se llama Manny Rodríguez, que no hablan de él mucho, de las 118 libras. We have another fighter that's out of Puerto Rico. His name is Emanuel Manny Rodríguez. He's in a 118-pound weight division. Próximamente va por el título de la IBF. Oscar Collazo. And he's also campaigning for the IBF title. Próximamente Oscar Collazo con 6 peleas va por el título mundial. Esos son peleadores que realmente merecen ser, ¿verdad?, mencionados. Vaya. He says that Oscar Collazo, with only 6 fights, is going to fight for the title soon. IBF, I think it is also. And Manny Rodríguez is also campaigning for the IBF 118-pound title. He says those names deserve merit and mention, that nobody's really mentioning them over here like that, but they will be very soon. I mean, Manny Rodríguez has already been in the game. No se paga, no se paga para que los publiquen o los mencionen, pero están haciendo el trabajo. Yeah. So, he says they working hard, man. They working hard, and they will be champion too as well. Okay. So I wanted to ask him, his top 5. Boxer, mala mía, this boxer no pay for mention the name. Sabe, this boxer working hard and then going be continue to the next fight for title, world title. So those names that he mentioned are gonna be going for a world title. So he's showing love to the Puerto Rican fighters. He's showing love to his countrymen. He says they will they're working very hard to be champions right now, and they're gonna that's the goal, and they getting real close to it. So, for people that don't know, you see these, mentionable names as Edgar Berlanga and Xander Zayas, but, he's mentioning guys that are from the island that people don't really know about, that, he's, mentioning them to let them know, listen, keep an eye on these fighters, so mention those names again. Those names are Oscar Collazo, Manny Rodríguez, Oscar Collazo, Manny Rodríguez, and they're campaigning Berlanga, Xander Zayas for sure. ¿Qué han hecho ellos? Of course, el orgullo de Mantenillo, Puerto Rico, Subreil Matias. Que Dios quiera que te logre esa victoria, papi. So you guys already know that this guy right here, he is ranked in the top 8 at 140 pounds and going to be fighting for the 140 IBF title, the lineal title. You know what I'm saying? That's the green belt, guys. You already know.
No, that's the red belt. The red belt. Sí. IBF is the red belt. Oh yeah, it is. IBF is the red. But my last question is, top 5 Puerto Rican boxers. Los 5 favoritos peleadores tuyos de la Isla del Encanto. Wow. El primero es Tito Trinidad. El segundo, Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez. Juanma López. Miguel Cotto. Juanma López. Sí. Miguel Cotto. Miguel Cotto. Para que lo sepa. Samuel Serrano. Hecho, ahí Eh, está Benítez. Hay un montón. Pero de los 5 favoritos tuyos. Entonces tú dices Felix Trinidad. Pero eso es de los favoritos tuyos. Sí. Felix Trinidad, Wilfredo Bazooka Gómez, Miguel Cotto, Juanma López, ¿y cuál es el último? Benítez. Wilfredo El Radar Benítez. Okay. So he says his 5 favorite fighters from Puerto Rico are, number 1,